Y vamos entonces a abrir en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En la anterior ocasión estuvimos analizando Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer el capítulo 4, que son 16 versículos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias por tu palabra. La abrimos sabiendo, Padre, que tú quieres hablar a tu pueblo. Háblanos, habla a tu siervo y habla a quienes están conmigo también. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. El tema que vamos a desarrollar y hoy vamos a hacer la primera parte es el reposo de Dios. Y en el estudio anterior hablamos sobre lo delicado que resulta endurecer el corazón, ya que Cristo fue gran apóstol y sumo sacerdote ante Dios, enviado a revelar a Dios al hombre, dar a conocer a Dios al entendimiento del hombre y revelar su plan para nosotros, redimirnos y además dejarnos ejemplo. Alrededor de esta obra ejecutada por Cristo en nuestro favor se tejen unas implicaciones y obligaciones que nos corresponde asumir sin ninguna dilación, sin excusa. Y entre ellas contamos estas: por ejemplo, la orden de no endurecer el corazón. Es una actitud voluntaria endurecerlo o no. Y si lo endurecemos, pues hay consecuencias. Porque quien endurece su corazón en la desobediencia reta a Dios. Y esto es pecado. Es el peor de los pecados, retar a Dios, porque esto es idolatría.
Ser fieles en obediencia a Jesucristo es otra de las condiciones que nos hablaba este capítulo. Y esto implica una vida en santidad. Y escúcheme esto, para recordarlo: no usando los defectos de los héroes de la fe como justificación para vivir en los míos. No usando los defectos de los héroes de la fe como justificación para vivir en los míos. No justifican los defectos de ningún héroe de la fe, ni los suyos, ni los míos. Esto lo que nos justifica es levantarnos cuando caemos. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es mirar solo a Jesús para poner nuestros ojos en sus huellas. Es las cosas que analizamos el domingo antepasado. Sabiendo que no vendrá revelación alguna escondida para los tiempos finales, porque ya Dios reveló totalmente su voluntad en Cristo. Entonces no habrá revelación, no habrá líder que aparezca hoy diciendo: Dios me reveló algo que estaba escondido para los últimos tiempos, porque está de moda hacerlo en estos tiempos. Y la palabra de Dios dijo que eso vendría. Y como consecuencia de esto, entonces, cuidar nuestro corazón, porque es demasiado frágil. Y como es frágil, es susceptible de obstinarse en rebelión, lo cual trae consecuencias dolorosas a los hijos de Dios. Y Dios no se divierte viéndolo sufrir a usted ni a mí. Vamos entonces al capítulo 4 que leímos para descubrir la promesa del reposo de Dios para su pueblo. Y allí aprenderemos qué significa entrar en el reposo de Dios, pero también cómo vivir continuamente en el reposo de Dios. Entonces vamos al primer punto, y el versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y este punto lo vamos a llamar cuando tememos y no poseemos. Cuando tenemos y no poseemos. Cuando tenemos y no poseemos. Es decir, tenemos el recurso en la mano, pero no lo usamos. Tenemos el alimento en el plato, pero no lo comemos. La paz de Dios, hermanos, es una promesa viva, pero algunos no disfrutan la oferta porque parecen no haber alcanzado el reposo. Dios hizo la obra completa en nosotros, pero la indiferencia hacia los propósitos de Él impide que vivamos la evidencia de la obra acabada. Es una obra acabada, pero que muchos no disfrutan porque la indiferencia hacia sus propósitos se lo impide. Entonces, por eso muchos parecen no haber entrado al reposo. Usted ve hijos de Dios desesperados, mendigando: Señor, si tuvieras misericordia de mí y me dieras una limosnita, mi situación sería diferente. Ay, aquel día en que nos enseñaron a dar limosnas, porque también pensamos que recibiríamos limosnas de Dios. Qué triste ese día. Quiero decir que si rechazamos el vivir voluntariamente como el Señor lo demanda, no disfrutamos la paz de Dios como Él la promete. Es decir, no somos depositarios de su paz, no la vivimos, no la recibimos. La llave se cierra aunque Dios haya completado su obra. Usted y yo debemos saber que es posible gozar de paz en este mundo. De hecho, es una evidencia de ser hijos de Dios, disfrutar de paz, sin importar las tribulaciones, el dolor y las cosas que nos asaltan en la vida. Vivir la paz de Dios nos hace sentir y disfrutar cosas hermosas aquí en la tierra, hermanos. Es un derecho que Dios nos da, disfrutar, como si recibiéramos anticipos del cielo, de las promesas de Dios en esta tierra, y podemos disfrutarlas, y es un derecho que Dios nos da, a no ser que la indiferencia hacia las cosas de Dios nos lo impida. Ahora, el disfrutar en este mundo los anticipos del gozo que viviremos en el cielo requiere comprender la voluntad de Dios y asimismo disponernos a vivirla. Dos cosas: comprender su voluntad y disponernos voluntariamente a vivirla. Porque si no la comprendemos, no sabemos cuál es el camino. Recuerda que uno de los discípulos de Jesús le dijo: Señor, muéstranos el camino. Y él, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Pero nosotros a menudo queremos trazar nuestro propio camino, y entonces desconocemos la voluntad de Dios.
usamos los defectos de los héroes de la fe para justificar los nuestros y comenzamos a pasar por el dolor de una forma innecesaria. No debiéramos pasarlo, pero toca, porque Dios perfecciona a sus hijos. Como le decía una vez mi esposa estaba diciéndole al Señor, porque hay personas que ni te miran, ni te temen, y parecen que viven bien. Y la respuesta del Señor fue: yo corrijo mis hijos, los que no son míos, no los corrijo. Y eso tenemos que aprenderlo. Dios corrige sus hijos. Debemos conocer, comprender la voluntad de Dios, pero también disponernos a vivirla. Ahora, existe una demanda primera para que recibamos estas bendiciones, y está en el versículo que leímos. La palabra clave es temer. Temer. Temer a Dios. Temamos, dice el versículo. Pero el vivir en temor, hermanos, no consiste en tener pavor continuo por la posibilidad de que Dios, el justo, nos castigue. Porque muchos cristianos se levantan todos los días asustados, pensando que ese día Dios los va a castigar por el sueño que tuvieron. ¿Recuerdan lo que decía Job? Lo que temía me sobrevino. Y alguien dice: oh, si eso lo dijo Job, entonces eso es santo. ¿Saben una cosa? No debe salir de la boca de un hijo de Dios decir que cosechó de su temor, porque esto es falta de fe, esto es falta de confianza en Dios. El temer a Dios tiene, al contrario, que ver con cultivar una actitud de obediencia reverente, totalmente reverente hacia Él. ¿Saben una cosa, hermanos? No quiero ser carnal en la forma, ni religioso en la forma como vivimos la fe, pero una cosa que me gusta mucho de ustedes, y teníamos en la iglesia donde estábamos antes, teníamos mucho ese problema, es que sonaba el celular. Y entonces sonaba ese celular a todo grito, y alguien dentro del mismo culto hablaba: aló, comadre, mire que estoy aquí en la iglesia. Y entonces yo hablaba más duro para tratar de tapar ese sonido, y esa persona hablaba más duro para tapar mi voz cuando estaba predicando. Con todo respeto, me parece falta de reverencia. Yo no soy de los que piensa que si usted le da de comer a su bebé aquí en el templo, entonces ya profanó el lugar. O que si tuvimos que ponerle una colchoneta a alguien para que durmiera aquí, se profanó el lugar. Porque este lugar no es sagrado. Sagrado debe ser su corazón. Por eso debe ser reverente al Señor. Ahora, hay una cosa que sí, es que pues este lugar es consagrado. Y como es consagrado, pues entonces no lo usábamos para hacer fiestas del mundo ni nada parecido. No es un lugar sagrado, es un lugar consagrado. Pero su corazón no solamente debe ser consagrado, sino que además debe ser un espacio sagrado para que el Señor habite, para que el Espíritu Santo haga su obra. Entonces, el temer a Dios tiene que ver con cultivar esa actitud de obediencia, pero también vivir alerta para evitar al máximo posible violar su voluntad. Debemos estar siempre pendientes que nuestro corazón es tan frágil que no caigamos en violar su voluntad. Porque entonces nuestra actitud desobediente trae dolor. En cambio, una actitud obediente y sumisa se traduce en una creciente santidad. La actitud de obediencia, la actitud de sumisión hace que la santidad crezca. Si tememos a Dios, dije tememos, no tenemos, si tememos a Dios, el miedo muere en nosotros, pero la esperanza crece. Porque nuestro temor a Dios se basa en su gracia y en su misericordia. Por eso temer a Dios hace que el temor muera. Temer a Dios hace que el miedo, voy a usar la palabra miedo mejor, muera. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en lo que hacemos, ni en quiénes somos, ni en qué hacemos, sino en qué hizo Dios por nosotros en Cristo, su gracia y su misericordia. Cuando no entendemos cómo somos receptores de la bondad divina, no disfrutamos el reposo. ¿Sabe qué nos pasa? Que no entendemos porque nos sentimos que no merecemos. Qué bendición reconocer que no merecemos, porque ni usted ni yo merecemos absolutamente nada. Pero la gracia de Dios nos trae el reposo y es gratis.
Es totalmente gratis. Pero cuando una persona no recibe el reposo, porque o no teme a Dios, o no se esfuerza en la obediencia, o piensa que entonces es por sus obras y sus obras no están en su mejor momento, esa persona se desespera, se siente presa de las cosas que pasan y se siente huérfano de la misericordia de Dios. Indudablemente una actitud rebelde ante Dios nos hace huérfanos de la misericordia de Dios. Pero hermanos, si Cristo hizo lo que era imposible para mí, Dios nos ha dejado lo que es posible para que nosotros lo construyamos, para que nosotros lo levantemos ladrillo a ladrillo, y eso lo hemos denominado santidad. Santidad, santificación. Número 2. Vamos a llamarlo fe y fidelidad, la llave para el reposo. Fe y fidelidad, la llave para el reposo. Y no podemos invertirlas, porque primero es la fe, luego la fidelidad. Porque la fe es imposible para usted, pero la fe nos llegó en Cristo, en el pago que Cristo hizo. Después de que Cristo hizo el pago, entonces es posible que yo camine en santidad. ¿Por qué? Porque entonces lo que era imposible, el oír a Dios, comprender el camino, se nos hizo posible. La única forma de oír a Dios, comprender el camino, es que hayamos sido regenerados. De otra forma es imposible. Aquella persona que levantó su mano y que tuvo su encuentro con el Señor en ese momento es porque ya el Señor le abrió sus oídos, le abrió su entendimiento, entonces tocó el camino. Y es cuando la Biblia dice: no seas rebelde, no seas rebelde. Él te dio entendimiento, no seas rebelde. Los versículos 2 al 7 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes se refiere? A los israelitas, los que salieron de Egipto viendo las señales del Señor, y sin embargo, cuando les faltaba agua, renegaban. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál fue su problema? ¿Faltó? Fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha creído? Porque si ha creído, el reposo es posible. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí nos deja algo muy claro. Dios terminó su obra. El problema no fue de Dios, que no había acabado su obra, fue del pueblo, que no comprendió que Dios había acabado su obra, por tanto no la recibió. ¿Por qué? Porque puso sus ojos en lo que veía alrededor. Y a mí me gusta decirlo de esta forma: cuando vamos por el desierto y miramos alrededor, ¿qué vemos? Arena. Pero si levantamos los ojos al cielo, como le pasó a los israelitas, ¿qué pasó cuando levantaron los ojos al cielo? Del cielo cayó maná. El pueblo se sostuvo viendo al invisible, y cuando eso pasó, hubo maná, hubo la provisión de Dios. Sigo leyendo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya estaba acabada la obra. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, algunos, y aquellos a quienes primero se les comunicó la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Dios en su misericordia determinó un día. Él acabó su obra, pero extendió su misericordia diciéndole a cada uno de ustedes, diciéndome a mí, queda todavía un día. Y ese día dice aquí: hoy. Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y permítame añadir allí: porque no entrarán en mi reposo. Los que salieron de Egipto no entraron en reposo porque les falló su fe, hermanos. El problema fue su fe, no fue la fidelidad de Dios, no fueron determinaciones previas de Dios, fue su fe.
Y entonces Dios dijo, no entrarán en el reposo. De hecho, este es un hecho simbólico, ¿no? Que cobra vida hoy en la vida de la iglesia. Quien no cree a las promesas de Dios no vive en reposo. Pero Dios acabó su obra. Entonces el problema es ¿de quién? De nosotros. Nuestra desobediencia nos hace o nos impide estar en reposo. Los israelitas no confiaron en Dios a pesar de las demostraciones de poder que Él les hizo cuando los sacó de la esclavitud. Por eso cada vez que veían una dificultad decían, nombremos otro capitán y volvamos a Egipto. Una vez incluso iban a apedrear a Moisés y Aarón y volvamos a Egipto. La falta de fe, mis hermanos, es el motivo para que los hijos de Dios no disfruten del reposo y la paz que da el ser redimidos. El hecho de ser redimidos nos garantiza paz y nos garantiza reposo, pero usted decide si lo toma o no lo toma. Usted decide si entra en él o perece en el desierto sin probar los anticipos del cielo en esta tierra. Vivir en el reposo de Dios implica mantener la fe viva y también estar disponible a las demandas que Dios tiene y que implica tener fe. Mire esta recomendación del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27. Primera Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27. Son recomendaciones para los hijos de Dios, para no perder el reposo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo estaba hablando de los atletas de los Juegos Olímpicos. Luchan para que le pusieran en ese tiempo no había medallas de oro, sino una coronita de hojas de laurel. Dice, ellos luchan para una corona que se les marchita, pero nosotros estamos luchando por una corona que no se corrompe. Dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no como quien sabe para dónde va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí dice, someto mi cuerpo, sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que habiendo sido ejemplo de otros, habiendo sido aquel en quien otros se inspiraban, termine siendo eliminado. ¿Conocen ejemplos de estos? Bueno, por ahí un ciclista muy famoso, ¿no? Lance Armstrong, el heraldo de muchos, y ya nadie dice me inspira Armstrong. ¿Por qué? Porque lo hizo de la forma inadecuada. En este texto, hermanos, se nos habla de vivir la fe y la carrera en la voluntad de Dios con suma disciplina. La palabra clave aquí es disciplina, y Jesús dijo autonegación. Si alguno no se niega y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Y esto lo hacemos sabiendo que tenemos una meta definida. Sabemos para dónde vamos, por eso nos abstenemos de todo cuanto pueda afectar esa disciplina. Cortamos, hermanos, aguantamos la sed necesaria de lo que nos gusta para que no se afecte el propósito de llegar cuanto antes a la meta. Y esto en la fe cristiana se llama santidad. La santidad, hermanos, es el abstenernos de cosas que dañan nuestra comunión con Dios, que dañan nuestro reposo, que dañan lo que Dios ha dispuesto para darnos, que nos impide recibir esas promesas de Dios. Un problema que afecta la sana práctica de la fe y la disciplina santificadora del creyente, hermanos, radica en confiar que sus obras le sostendrán. Somos muy dados a confiar en lo que hacemos. Entonces, cuando lo que hacemos nos falla, uno se siente defraudado de sí mismo, se desanima, y si cae, suele pensar que Dios no le ayudó, y se levanta y le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? En realidad, hermanos, Dios no nos ayuda. Sáquese eso de la cabeza. Dios no le ayuda a usted, Dios lo sostiene, que es muy diferente.
Es muy diferente que Dios nos dé la manito cuando no sabemos para dónde correr, a saber que es Él quien nos sostiene y nos indica para dónde agarrar. Que siempre nos tiene la meta definida, que no tenemos que en un momento dado decidir para dónde vamos, porque ya lo sabemos, porque Dios acabó su obra. ¿Cómo nos sostiene Dios? Por el poder de su palabra. Ese poder de su palabra santifica por la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros no tenemos ningún poder para sostenernos. Por nosotros mismos no sabemos ni a dónde ir ni cómo hacerlo, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos abre la visión del camino para saber a dónde vamos y cómo vamos, porque Él acabó su obra. Pero la obra del Espíritu Santo, hermanos, se cumple cuando sus hijos mantenemos alerta nuestro oído, abierto nuestro oído al llamado y abrimos la puerta. Porque entonces Él entrará y cenará con nosotros, lo dice Apocalipsis 2:20. Este llamado de Apocalipsis 2:20 no es para los inconversos, es para los hijos de Dios. Allí no se le estaba hablando al mundo, allí se le estaba hablando a la iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si Alberto, si Marlencita, si Juliet, si Camilo oye mi voz y abre, yo entraré a él, yo cenaré con él. ¿No le parece glorioso esto? Y él cenará con nosotros. Hermanos, esto consiste en mucho más que una vivencia religiosa. Nos han enseñado demasiado a vivir de las costumbres religiosas, de la tradición. Esta semana hablaba con una profesora mía, mi profesora de geografía, que le aprendí mucho. Y me dice, mire, uno la religión la recibe por herencia. Y yo pensaba, eso no es lo que dice la Biblia. Sí, probablemente la religión se puede recibir por herencia. El musulmán dice, yo soy musulmán porque mi papá fue musulmán, porque mi abuelo fue musulmán. Pero la Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero la Biblia dice, el que a mí viene no le echo fuera. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Pero la Biblia dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Amén. Así que no tiene que ver con vivencia religiosa, no tiene que ver con costumbres, con prácticas. Tiene que ver con una relación continua y viva con Dios, pero también con su palabra. Porque la forma de comprender a Dios es escudriñando su palabra, que es su voluntad. Entonces tendremos una comunicación fluida con el Señor, hermano. ¿Sabe cómo se hace una comunicación fluida? En la escuela nos enseñaron que la comunicación debe estar en dos sentidos: de Él hacia mí, pero también de mí hacia Él. Cuando Él me habla, yo escucho y obedezco. Cuando yo le hablo, Él escucha lo que yo siento. Y eso es misericordia. No tenía por qué oírnos, pero lo hace, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Esto, mis hermanos, entonces implica estudiar diariamente la palabra, orar diariamente, tener total disposición para cumplir sus demandas, en una actitud obediente y sin controvertir sus preceptos. He escuchado muchas veces que algunos dicen, la palabra de Dios no se razona. Hermanos, si usted no razona la palabra de Dios, no la va a entender. Lo que no se puede hacer es controvertirla. Usted no se puede parar en un momento a decirle al Señor que ahí se equivocó y que usted tiene la razón. Porque eso es lo que hacemos cuando le reclamamos algo a Dios. Le estamos diciendo que Él se equivocó y que nosotros lo sabemos hacer mejor, lo cual es idolatría. Dios no soporta que se le pongan sucursales. Cuando le estoy diciendo a Dios que yo tengo la razón, me estoy poniendo en el lugar de Él. Estoy pretendiendo quitarle el trono para sentarme en Él, y eso se llama humanismo. Son las religiones humanas. Hermanos, la idea de leer la Biblia diariamente y de orar no es porque estas prácticas en sí den cumplimiento a las órdenes de Dios. Que no le pase como una señora que me llegaba en otra ciudad a la iglesia y me decía, esta semana me leí 150 capítulos.
Y yo, que soy bien carnal, me quedaba mirando y le decía, pero parece que no le sirve. Parece que no le aprovecha, era la palabra que quería usar. Se leía 150 capítulos, se sabía salmos de memoria, pero lo recitaba como un loro. Su vida estaba llena, sin embargo, de arrogancia. Así que no se trata de leer y orar y con esto ya cumplimos las demandas. No, hermanos, leemos para entender su voluntad. No cumplimos su voluntad cuando leemos la Biblia, cumplimos su voluntad cuando ponemos en práctica la Biblia. Cuando caminamos en las demandas de Dios, cumplimos su voluntad. Para eso es que necesitamos leer la Biblia. Para eso es que necesitamos orar, porque nos surgen dudas cuando escuchamos, ¿cierto? Cuando oímos a Dios nos surgen dudas. Entonces en la oración se las preguntamos. Le decimos, Señor, me inquieta esto. Y esto es tener una relación íntima con Él. Esta es la única forma de llegar a una relación íntima con Él: oírlo y hablarle. Oírlo y hablarle. Por eso estudiamos la palabra y oramos. La simple religión se traza en letras, en normas, en demandas, como le pasaba a los judíos cuando leían la ley. Le dijo Felipe al etíope, estás leyendo la ley, pero ¿la entiendes? Y él no entendía. Entonces decían, está prohibido dar un paso más. Bueno, no doy el paso más. Pero sus corazones estaban vacíos de santidad y llenos de pecado. ¿Por qué? Porque no comprendían la palabra. Cuando escudriñamos, no cumplimos, es cuando la ponemos en práctica. La fe en Jesús consiste en un estilo de vida, una forma diferente que el Espíritu Santo genere en usted. Esto es el fruto de la transformación hecha por el Señor y de la obra del Espíritu Santo en su alma, en su espíritu. Y esto, hermanos, se evidencia también en el tipo de vida que llevamos hasta en el cuerpo. Tratamos el cuerpo como somos por dentro, hermanos. A veces convertimos el cuerpo en el depósito de todas las pasiones que no logramos dominar. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el que se mete a fumar bazuco es porque tiene pasiones en el cuerpo, en su espíritu, y que llevan a echarle la basura a su cuerpo? No logra dominar sus pasiones emocionales, las cosas que hay en su espíritu, y entonces le echa a su cuerpo la basura. Y eso pasa con cualquier vicio: la mentira, el comer en exceso, el beber en exceso. Todas estas cosas tienen que ver con las cosas que no podemos dominar, y entonces nos desquitamos echándole basura al cuerpo. Los psicólogos dicen que son escondederos de las pasiones no gobernadas. La santidad empieza en el espíritu, hermanos, en el interior del ser, pero se evidencia en lo que se ve por fuera, en lo que comemos, en lo que hablamos y hasta en lo que vestimos. Así se evidencia. La Biblia habla de cuidar el cuerpo. Por eso no es correcto que una persona a quien Dios le ha provisto suficiente para vestirse bien se vista de harapos. Eso no es humildad. Eso más bien es, vea, el Dios dinero. El Dios dinero tiene un nombre, es un demonio, se llama Mamón. Y esa persona se muere de cáncer porque no disfruta lo que Dios le provee. Pero hay otros que comen solo arroz sancochadito porque se tienen que comprar lo último que vio en la boutique, lo cual también es idolatría. No se trata, hermanos, de que hacemos un diseño específico para su ropa, sino de lo que hay en su espíritu. Esto es la santidad que mora en nosotros y determina los pensamientos que alimentamos, la vida que llevamos, hasta la ropa que usamos, lo que hay en nuestro espíritu. Y esto debe revelar paz y santidad. Paz y santidad. En Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? La palabra de Dios. Por tanto es necesario que con más diligencia, usted me va a decir, yo soy diligente, le voy a responder,
más diligencia. Y gracias por decirme que es diligente, porque la verdad yo no lo soy. Pero si usted lo es, enséñeme. Pero la palabra de Dios dice que todavía es necesario más. Ay de nosotros que solamente hicimos lo que nos mandaron hacer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ser diligentes, hermano, es clave para entrar en el reposo, porque involucra nuestro interés por la fe y la fidelidad. La diligencia le dice a usted qué tan interesado está en su fe y en su fidelidad. Al contrario, la displicencia refleja y materializa rebelión. También materializa interés por controvertir las disposiciones de Dios y retar su autoridad, lo cual es idolatría. El texto leído, hermanos, aquí en Hebreos capítulo 2, advierte que si desobedecemos la palabra si desobedecer la palabra por los ángeles recibió justo castigo, hermanos, cuánto más el rechazar la voz de Cristo, poniendo en duda su fidelidad y pervirtiendo sus órdenes. Esto es idolatría. Esto es hacernos dioses a nosotros mismos. Es lo que llamamos tantas veces humanismo, el hombre como centro del universo, lo cual es pecado. Necesitamos aprender fe para vivir en obediencia y disfrutar el reposo, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Veamos una herramienta enorme para avanzar en ese proceso de fe y obediencia. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dios ordena llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, como calzado. La palabra apresto usada allí traduce literalmente hacer más fuerte y más resistente algo. Es decir, cálcense los pies con el evangelio para que sean más fuertes, más resistentes. Entonces, este texto denota que usar el evangelio como calzado fortalece su vida para que tenga mayor resistencia frente a los continuos embates que da el enemigo. Pero notemos que además dice que es el evangelio de la paz. Y aquí estamos hablando de reposo. Vivir en la seguridad de la salvación en Cristo trae paz, produce paz. No solo nos dio paz con Dios, sino que nos lleva a experimentar paz interior, lo que le falta al que se mete en el vicio. Y eso nos hace vivir tranquilos, lo cual es el efecto del reposo de Dios en nuestra vida. Vivimos en el reposo de Dios y nos hemos fortalecido, calzando nuestros pies con la fuerza que dan las buenas nuevas del evangelio. No podemos pasar por alto que la herramienta para vivir fortalecidos es la fe. Y esta se acrecienta solo si nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Esto es, si escudriñamos diariamente la Biblia. Si escudriñamos diariamente la Biblia, somos fortalecidos en fe. Y si tenemos fe, hermanos, somos impelidos, somos impulsados por el Espíritu Santo, pero también por convicción en nuestro espíritu, somos enviados a la obediencia. Y esto se llama santidad. Dije que hoy íbamos a exponer la primera parte, así que démosle gracias a Dios que nos ha concedido oír su palabra, nos ha concedido abrir nuestros oídos a su voz. Ahora dispongamos nuestro corazón a obedecer, porque eso es santo. Señor, gracias porque nos das la bendición de oír tu palabra y de poder hablarte también. Gracias porque nos amas tanto, que has hecho misericordia en todo, a pesar de lo displicentes que hemos sido, a pesar de lo idólatras que hemos sido, a pesar de haber sido rebeldes. Te pedimos perdón y te suplicamos que nos concedas, por tu misericordia, entrar en tu reposo. Ayúdanos, Señor, para que nuestra voluntad se enfoque
en la obediencia. Ten misericordia, porque necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.